¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buena noche. ¿Cómo le va Javier Darwin? ¿Qué tal, Christopher Balvin? Buena noche, Nicole Ibet. ¿Qué tal, Frida Alexandra? ¿Cómo está, Lady Milagros? Hola, Dayan. ¿Cómo le va, Rosa María? Buena noche, Meisú. ¿Qué tal, Talía? ¿Cómo estás, Alice? ¿Cómo le va, Ximena? ¿Qué tal, Mayra Alejandra? Hola, Jonathan. ¿Cómo está, Fiorella? Buena tarde, Bruno. Bueno, indicarles, muchachos, que no cumplimos la meta semanal. ¿Qué tal, Aileen? 15,4 fue el penúltimo puntaje que hayamos sacado. 14,3 fue el último puntaje. Entonces la meta para el día de hoy será subir ese 14,3. ¿Qué tal, Yair? Ya, luego conversaremos de la resolución del examen. Vamos a, ¿qué tal, Sofía? Desarrollar la teoría que nos quedó pendiente de Revolución Francesa. Faltó un cachito la parte republicana. Y luego nos centramos en la clase de Revolución Industrial. Damos nuestro examen correspondiente, indicamos qué estudiar para la próxima semana y se acabó el fin de semana. Entonces, ¿estás listo para comenzar? Ok, comencemos. Entonces, estamos viendo una imagen, una gráfica correspondiente a la Revolución Francesa, dibujo, ¿no? Una pintura. ¿Me puedes indicar a qué acontecimiento corresponde? A la muerte de Luchito XVI de la familia Borbón. La decapitación de Luchito XVI. Así es, así es, así es. ¿No? Estamos viendo el uso de una herramienta, ¿no? El uso de una arma que va a lograr justamente esa decapitación. Correcto, la guillotina. Así es, mi estimada. Que fue inventada por Juan Manuel de Guillotón. ¿No? De ahí el nombre de por qué se llama la guillotina. Así es. Ahora, una consulta. ¿Y quiénes fueron los responsables de ejecutar al rey Luchito XVI? Justamente vemos, ¿no? La cabeza de Luchito XVI ahí. Correcto, mi estimado Yair, ¿no? Los girondinos. Así es, así es. Los girondinos. Bueno, vemos que los girondinos
se ubicaban pues a la derecha de la asamblea. Así es, mi estimada Talía. Y representaban pues a la gran burguesía. La postura política de los girondinos es que defendían la república como forma de gobierno. Y comparado con los jacobinos, ellos pues son de tendencia moderada. Jacobinos se ubicaban en la parte izquierda de la asamblea, representan socialmente la pequeña burguesía, también son de postura republicana, pero de corte radical. Su máximo líder fue pues Maximilien Robespierre. Muchachos, ¿cómo le decían a Robespierre? ¿Cuál era su chapita de Robespierre? El incorruptible. No, Robespierre era conocido como el incorruptible. Ahora, muchachos, consulta. ¿Alguna vez has oído en política usar los términos derecha e izquierda? Ya. Esos términos de derecha e izquierda vienen pues del proceso revolucionario francés. De ahí vienen esos términos, derecha e izquierda. Generalmente, cuando se habla de un partido que busca una mayor transformación, ya sea económica o social, se habla pues de un partido de izquierda. Y cuando se habla de un partido que busca mantener el statu quo, o sea, el orden, las cosas como están, se habla de un partido de derecha. Por eso los partidos de derecha se caracterizan por ser conservadores. Pero mire, ve cosa curiosa. Los girondinos son de derecha, están en la Revolución Francesa y han matado a un rey. ¿Qué pasaba acá? ¿Qué pasaba acá? Listo, entonces vamos a explicar esto. Muchachos, pregunta de sentido común. ¿Quiénes quisieran mayores transformaciones? ¿Los que tienen más o los que tienen menos? Una pregunta bastante sencilla. En base a las claves que te doy, ¿quiénes quieren mayores transformaciones? ¿Los que tienen más o los que tienen menos? Los que tienen menos, pues. Claro. Entonces, escúchame porque la clase de hoy va a estar plagada de ejemplos y no quiero que te vayas a escandalizar, por favor, ¿eh? Son solo eso, ejemplos nada más. No te vayas a traumar, por favor. Entonces, imaginemos hipotéticamente que yo soy un líder revolucionario. ¿Ya? Digo imaginemos porque no lo soy, ¿ya? No lo soy, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya? Y digamos que mi discurso va pues por hay que acabar con el capitalismo, sistema opresor, digamos, que genera enriquecimiento de los ricos y empobrecimiento de los pobres. Los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez más pobres. Digamos que manejo ese discurso, ¿ya? Y me voy, no sé, pues, a La Molina, a Las Casuarinas, a San Borja, a Mary Flowers. La pregunta es, ¿mi discurso tendrá sentido en esos lugares? ¿Lograré tener gran cantidad de seguidores? Difícilmente, ¿no? Ojo, eso no quiere decir que no haya personas en esos lugares que busquen mayores transformaciones, ¿ah? Porque sí las haya,
Sí, hay gente que vive acomodadamente, correcto, y se preocupa por el bienestar de los demás, por si acaso, ¿ah? Pero queda claro que no es, pues, una mayoría. Queda claro que no es una mayoría, no sería, pues, no sería correcto lo ideal o lógico, ¿no? Claro, Daniel, lo más lógico sería un rechazo, ya que ellos justamente viven, pues, de ese sistema y la razón de por qué están como están es a partir de ese modelo. Entonces, ¿para qué cambiar un modelo que te beneficia? Claro. Se entiende que ese discurso tendría más cabida, pues, no sé, pues allá por tu barrio, Puente Camote, allá por Cerro Candela, donde tú vives, ¿no? Allá por Huáscar, Lurigancho, Paradero 3, Mercadito, ¿no? Allá por Ventanilla, Pachacama, allá por Vía Salvaje, ¿no? Ahí está. Allá por Girón Chiclayo, allá el río Rico Rima, ya está, listo. Ahora, muchachos, entonces, siguiendo la línea de ejemplo, escúchame con atención. Ahora entiendes por qué los jacobinos son radicales con respecto a los girondinos. Ambos son revolucionarios. El problema es cuando los girondinos llegan al poder. Muchachos, cuando los girondinos llegan al poder, para ellos la revolución finish, ya acabó, porque ya lograron su objetivo, tomar el control del Estado, tomar el poder. Sin embargo, representan a un cierto sector de la burguesía, al sector más rico de la burguesía. Y la pequeña la debe continuar. La revolución debe proseguir. Se entiende ahora por qué los girondinos se establecen como moderados, como conservadores, y por qué los jacobinos se convierten en radicales. Capichi, separa el balón, muchachos. Excelente, excelente. Ahora, eh, muchachos, ya, Alice, escuche, mi estimada, escuche, mi estimada. Estamos hablando de que ambos son revolucionarios. En ese proceso revolucionario, ellos rompen con la estructura anterior. Y el símbolo que quedaba del régimen anterior es el rey. Una vez en el poder, ellos buscan mantener las cosas como están, con ellos en el poder. ¿Me dejo entender, Alice? No estamos hablando de conservadores monárquicos. Por eso justamente, mi estimada Alice, le iba a colocar este pequeño ejemplo antes que me haga la pregunta, pero bueno, se me adelantó, escúcheme. Quien le habla tuvo en su momento que asesorar a un universitario francés de la Universidad de la Sorbona, ¿no? Hizo un pequeño trabajito, ¿no? Para dicha universidad. Y bueno, eso me obligó a leer acerca de la teoría de la revolución. Justamente el trabajo que debía hacer el alumno era Revolución Cubana. Y entonces, en esa investigación que hice, encontré algo interesante que decía así: los revolucionarios, una vez en el poder, se convierten en conservadores. Es justamente, ¿no?, lo que le explicaba a mi estimada Alice. Y si usted compara, ¿no? Fidel pues fue un revolucionario, pero cuando terminó la revolución se mantuvo en el poder con una dictadura bastante longeva, ¿no? Entonces, como que esa teoría coincide ahí. O te puedo poner otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando Lenin hace la revolución, luego llega Stalin y establece pues una dictadura, ¿no? O el tema pues de Mao, por ejemplo, ¿no? En el caso de China. Y no solamente estos procesos revolucionarios de corte socialista se establecen en ese orden, sino también las propias revoluciones burguesas, como por ejemplo
la independencia de las 13 colonias, que luego ya cuando lleguemos a ese tema te daré pues en el nivel intermedio un mayor énfasis ahí, ¿ya? Pero quiero dejar en claro esta primera idea. Ahora, jóvenes, déjame darte una triste noticia, que es la siguiente. En nuestro Perusalén, los partidos usan un discurso que pueda ser de derecha o que pueda ser de izquierda, pero que en la práctica no lo cumplen y solamente con el interés de ganar pues votos. Es más, te diré que después de la caída de la URSS en el 91, ahora las tendencias políticas ya no son derecha-izquierda, sino que ahora son centro-derecha, centro-izquierda, izquierda moderada, derecha moderada, izquierda radical, derecha radical, liberal-conservador, conservador-liberal, liberal-demócrata, socialdemócrata, 800.000 tendencias políticas que expresan supuestamente una diversidad ideológica y que al final terminan fragmentando los diversos partidos políticos que cada vez van ganando menos peso en la población y van generando pues segundas vueltas en las elecciones de diversos países que termina ganando básicamente casi siempre el segundo, ¿no? Aliado con el resto, ¿no? Ahora explicaremos, Lady, por qué los caminos sean radicales. Profe, no entendí lo último que explicó. A ver, a ver, este, te lo voy a explicar con el análisis iconográfico de una caricatura, ¿ya? Escúchame, por favor. De repente usted ha visto en los periódicos, en las primeras páginas de diferentes periódicos, algunas caricaturas, a veces humor político, ¿no? Los más conocidos son, por ejemplo, los eduardicidios, por ejemplo, ¿no? Por mencionar algunos. Hay otras revistas, o Torongo, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, vamos a explicar esto. Eh, dice así. Nuestros políticos son excelentes bailarines. ¿Cómo así, profe? Los que bailan hacia la izquierda ahora se mueven hacia la derecha. Y los que suelen hacerlo a la derecha ahora bailan hacia la izquierda. Profe, más me explica, menos entiendo, profe. Ya, a ver. Te lo voy a poner con nombres, ¿ya? Para que se entienda mejor. Acá en el Perú, un partido conservador, por ejemplo, en la década de los 80 era el partido de Lourdes Flores Nano, por ejemplo, el PPC, el Partido Popular Cristiano, ¿no? Ese partido nunca ganó una elección presidencial porque justamente sus intereses ideológicos y políticos se colindaban con la derecha y en los 80, pues, una época de bastante caos social en el Perú, lo que la gente quería menos era un gobierno ligado, pues, a la empresa, ¿no? Por eso Lourdes Flores Nano, pues, gozaba de simpatía del centro financiero, que es Lima, pero no, pues, de provincia, por ejemplo. Ah, ya. Eh, Me imagino que alguna vez usted habrá escuchado hablar de un tal Ollanta Humala. Se ubica, muchachos, con un tal Ollanta Humala. Ollanta Humala usaba un discurso supuestamente nacionalista y hablaba pues de la transformación social. Entonces, muchachos, si Ollanta era nacionalista y hablaba de transformación social, ¿en qué rango lo podríamos ubicar, al menos a su discurso? ¿De derecha o de izquierda? Entre comillas, como de izquierda, ¿no? De izquierda. Entonces, ahora le voy a explicar por qué entre comillas, pues. Muchachos, le invito a que usted vaya al YouTube cuando tenga tiempo, aproveche este fin de semana, ¿no?
como quien descansando, investiga un poquito para que no veas pues que yo te miento o quiero tergiversar los hechos, ¿no? Busca la entrevista a Ollanta en su primera elección presidencial, su primera candidatura en 2006. Pregunta para el señor Ollanta, candidato, ¿no? Que vestía su busito y te le decía pechamba, te hablaba pues con jerga de barrio, ¿no? Señor Ollanta, ¿qué opina usted del sistema capitalista? El capitalismo es un sistema explotador. Vuelve a los ricos y para los pobres. Debe ser destruido y desplazado para el bienestar colectivo. Así hablaba Ollanta Humala el 2006. Ese discurso generó que se convierta en una segunda opción porque quedó segundo en las elecciones primarias, correcto, el 2006. Y si tú miras el mapa estadístico de voto, Puno, Cusco, Arequipa, Ayacucho, gran parte, muchachos, de esa zona del Perú votó por Ollanta, porque querían pues un cambio, ¿no? En el proceso de desarrollo político peruano, que de los 90 para adelante se había orientado pues un poquito hacia la derecha, ¿no? Con Fujimori en los 90, la introducción del neoliberalismo, con Toledo, por ejemplo, ¿no? Que trabajó pues para el Banco Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerdo yo que los chicos en en la academia, recuerdo yo, por esa época ya estaba enseñando ya, me decían, profe, ¿por quién va a votar? ¿Qué te importa? Eso no viene en tu examen, decía yo, ¿no? Profe, vote por Ollanta, la gran transformación, me decía. Pero Ollanta no va a hacer ninguna transformación hoy, Gilberto Santa Rosa, le decía. ¿Pero por qué, profe? Ollanta es revolucionario, me decían. Y yo le decía, ¿no? Si Ollanta fuera revolucionario, entonces no estaría yendo a elecciones al poder, pues. Si Ollanta fuera revolucionario, no estaría participando en elecciones democráticas, ya que la revolución implica la toma del poder por la fuerza, pues, por concepto. Entonces la gente no me entendía, ¿no? Bueno, al final, muchachos, sí, algo antagónico, ¿no? Y ayer, muchachos, y al final, ¿quién salió vencedor en esa elección? Pues una persona que había sido, pues, un elemento negativo en los 80 en su primer gobierno, ¿no? El gran Alan Damián, pues, ¿no? Claro, Alan Damián. Y en los medios se decía, ¿no? Tenemos que elegir entre el cáncer y el SIDA, decía, ¿no? Entre un pseudo revolucionario y un tipo que dejó al país con el 7.632% de inflación, ¿no? Sí. Y la gente decidió votar pues por Alan, ¿no? Y Alan gobernó y no lo hizo mal, ¿ah? El segundo gobierno de Alan, desde el punto de vista técnico-económico, no fue bastante positivo. Mucho tiene que ver también el tema del contexto internacional también, ¿no? Lo que pasa, muchachos, y no soy aprista por ese caso en absoluto, cualquier persona que hubiera llegado al poder en el 85, ¿no? Hubiera tenido un gobierno desastroso. El Perú estaba en una situación de crisis interna por la subversión, el terrorismo. El mundo estaba quedándose a pedazos por el fin de la Guerra Fría. Se estaba descomponiendo Europa Oriental con la que de bloque, ¿no? Soviético. Era todo un tema, ¿no? Era todo un tema. No era fácil lo que se vivía en los 80, ¿no? Sin decir, pues, ¿no? De que Alan fue una víctima de las circunstancias, ¿no? Obviamente tuvo errores, obviamente, ¿no? Garrafales. Pero bueno, ya lo verás con tu profe HP. Entonces, el punto es, muchachos, que la gente le tiene miedo a los discursos de transformación, porque hemos heredado una violencia psicológica y económica y social de la época de los 80. Entonces, cuando alguien habla de transformación o cambio, automáticamente, correcto, lo lindan con sendero luminoso o terrorismo. Es por eso que los políticos de izquierda bailan hacia la derecha. Por eso te decía el ejemplo, la caricatura. Y esto lo puedes encontrar en la segunda campaña de Ollanta. Ollanta se dio cuenta que ese discurso recalcitrante ganaba votos en provincia, pero que en Lima no lo hacía, donde está la mayor cantidad de votantes. En Lima su discurso era una amenaza para las empresas. Entonces busca el discurso
de Ollanta en su segunda campaña ante la misma pregunta. Señor Ollanta, ¿qué opina usted del capitalismo? Y entonces Ollanta ahora ya no usa buzo, ahora usa terno, ya no dice chamba, ahora usa la palabra trabajo y ya no grita como cachaco, sino modula su voz y dice más o menos algo así. El capitalismo es un sistema generador de riqueza, pero tiene un problema en el modelo distributivo de la misma. Lo que mi gobierno podría hacer es seguir apostando por el capitalismo, pero lograr que ese dinero generado pueda llegar a más personas en el país. Habla, ¿me entendiste la caricatura o no? Los que están para la izquierda ahora bailan para la derecha y buscan estar en el centro para captar votos. De esa manera no se desconecta el voto provincial, pero va ganando votos en Lima. Y así lo hizo. Muchachos, ¿y ganó o no ganó las elecciones? En su segundo intento. Sí ganó las elecciones, claro que sí, claro que sí. Así es, Yair. Profe, pero no hizo ninguna gran transformación. ¿Cómo que no? Sí hizo la gran transformación. ¿O me está vacilando, profe? No, la transformación de su familia, pues, claro. Porque Nadine pasó de comer chocolate triangulito de Luca a comer chocolate Godiva, ¿sí o no? Claro. Él dejó de usar relojes Casio de plástico para usar Rolex. Claro que hubo gran transformación. Ya, ahora, muchachos, vamos al otro lado. Vamos con el ejemplo del otro lado. Profe, siguiendo su ejemplo, entonces usted me dice que hay partidos conservadores que ahora tienen un discurso casi de izquierda. Mm, sí. No le creo, profe. ¿No me crees? Entonces dime, ¿qué hace el Partido Popular Cristiano ahora, en su momento, aliado con el APRA, que por definición es Alianza Popular Revolucionaria Americana, que surgió como un partido supuestamente de izquierda? Oh, ¿verdad, profe? ¿No? Sí me acuerdo que cuando estaba vivo Alan, se levantaba la mano con la luz de Flores Nano. Así es. Entonces, los partidos de derecha, que están aliados a los grandes grupos por económico, ganan votos en Lima, pero no en la sierra, porque justamente la gente no los identifica que velan por sus intereses. Entonces, los que están a la derecha bailan hacia la izquierda. Y entonces tienes la alianza Partido Popular Cristiano con un partido tradicional, entre comillas, de izquierda, como es el APRA. Y digo entre comillas porque el APRA surgió como un partido revolucionario, con Aya de la Torre, pero luego tu profe de HP te va a explicar cómo viró la derecha durante la convivencia de Manuel Prado Ugarteche. Así es. Por eso en sus ideas, entre comillas, de izquierda de Alan, estaba no pagar pues la deuda externa del 85. Y después en su segundo gobierno, ya como cambió y se alineó pues al modelo económico que es el que se vive, pues que es el triunfo del capitalismo, ¿no? Así es. Entonces, muchachos, conclusión, en resumen, business son business, negocios son negocios, el poder es el poder y la gente para llegar a él va a decir y hacer lo que quiera, incluso hasta traicionar su propia base ideológica partidaria. ¿Se captó la idea, muchachos? Un poquito de análisis de coyuntura política en los últimos 20 años, sin tocar el tema de ahora que es muy reciente y está muy fresco. Todavía no se puede hacer un balance, obviamente, de algo que recién está ocurriendo. Pero a grosso modo, pues te da una idea, ¿no? Listo. Bacán. Entonces, de ahí vienen, pues, muchachos, los términos derecha, izquierda, ya, de la Revolución Francesa. Excelente. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Ya sabemos que la primera etapa de la fase republicana es la Convención Nacional,
que presenta dos fases, la fase girondina y la fase jacobina. Profe, ¿por qué los girondinos se llaman así? Porque venían de la zona de Gironda. Ah, profe, yo he encontrado que los jacobinos eran montañeses. Ah, porque estaban en la parte alta de la cámara. Pero bueno, ya no profundicemos en eso porque ese sí es complicado. Dentro de la estructura de los montañeses están los rabiosos, los cordeliers, ¿no? Y no estás listo para esta conversación. ¿No? Tú para ti, jacobino, girondino nada más, suficiente, ¿ya? Suficiente para el módulo básico. Ya después profundizamos en el nivel intermedio. ¿Qué sabemos de los girondinos? Que ellos eliminan la monarquía como forma de gobierno. Que ellos fundan la primera república francesa en 1792. Que ellos declaran que Luchito XVI es un traidor, y eso lo explicamos la semana pasada en la Asamblea Legislativa, ¿no? Bate de Balmi, cómo los austriacos intervinieron en Francia y le echan la culpa pues a Luchito XVI que negocia con ellos, ¿no? Lo ejecutan, como visto en la imagen inicial. Producto de ello se forma pues la primera coalición. Y ahí me detengo, muchachos, para analizar una de las preguntas de tu examen anterior, que tuvo un puntaje alto, pero me preocupan algunos errores puntuales que hay que corregir y mejorar. La pregunta 2 de la semana pasada la respondieron 46 compañeros. ¿Ya? 46 compañeros. Somos conectados 50. O sea, hay 4 compañeros que han tenido algún percance y no han podido dar la prueba, ¿no? Son poquitos. A diferencia de otras aulas donde no dan 20, 30 alumnos. Bacán, bacán. Acá la mayoría da su examen. Genial, muy bien. 38 han respondido bien. Fallaron 8 alumnos. Dice, las coaliciones europeas le declaran la guerra a Francia en defensa de... A ver, muchachos, por favor, RB, si te dice las coaliciones europeas le declaran la guerra a Francia en defensa de... Te están preguntando qué defiende Francia o qué defiende las coaliciones. ¿Qué defienden las coaliciones? Y las coaliciones están para evitar que se expanda el proceso revolucionario. Las coaliciones, correcto, están para eliminar la revolución. ¿Me dejo entender? Entonces, la clave A dice el Estado burgués. Te pregunto, ¿las coaliciones pueden defender el Estado burgués? Te pregunto, ¿tiene sentido marcar eso? La revolución la hace la burguesía. Claro, luchan contra Francia. Francia se está convirtiendo en un estado burgués producto de la revolución. Y las coaliciones buscan evitar el avance de la revolución. Por lo tanto, no pueden defender el estado burgués, están en contra de él. Ah. Ahora, la alternativa B, que lo marcaron dos alumnos, dice liberalismo. Muchachos, ¿las coaliciones defienden el liberalismo? El liberalismo es un pensamiento burgués. La burguesía es la revolución francesa es una revolución liberal burguesa. ¿Cómo la coalición podría defender las ideas de libertad? Si ellos buscan aplastar, si ellos buscan aplastar, correcto, aplastar la revolución. Ah, ya, profe, ya entendí ya. Claro, Yaguir, serían conservadores monárquicos. Así es. Ahora, me queda la clave, el absolutismo, y me queda la clave, la república.
¿Qué defienden las coaliciones? ¿A la república que acabe de ser fundada por los girondinos? No tiene sentido, ¿verdad? Ellos defienden el absolutismo. Por eso buscan evitar que la revolución se propague. ¿Está bien, gentita? ¿Todo bien ahí? Excelente. Entonces, repito, solamente han fallado 8 alumnos, es poquísimo los que han fallado, pero igual ahí está la aclaración, ¿ya? Para que corrijan. Entonces, acá está, mira, la primera coalición ya defiende las ideas absolutistas. Va a haber gente que va a intentar acabar con la revolución. A eso se le llama movimiento contrarrevolucionario. La aristocracia quiere acabar con la revolución y ellos en el sur de Francia se rebelan, ¿no? La rebelión de la Vendée, por ejemplo, es más conocida, ¿no? Es un movimiento contrarrevolucionario. Acá tenemos la decapitación de Luchito Isés, que la habíamos visto en la imagen inicial. Y cuando los jacobinos llegan al poder, se defiende la siguiente estructura de gobierno. El Comité de Salvación Pública, el Comité de Seguridad Pública o Nacional y el Tribunal Revolucionario. El Tribunal de Salvación Pública era como el jefe de Estado, ¿no? Por eso colocamos ahí por ejecutivo. Sus líderes más importantes eran obviamente pues líderes jacobinos como Sánchez, Danton, Sieyes, Robespierre. De todos ellos, San Marcos ha preguntado por Sieyes. Sieyes tiene un artículo denominado ¿Qué es el tercer estado? Que fue divulgado durante los estados generales en la fase monárquica. Ya eso fue pregunta examen San Marcos. Y obviamente pues su máximo líder es Robespierre, ¿no? El incorruptible, el más importante de todos. ¿Qué acciones toman este comité? Ellos se enfrentan a la primera coalición y ellos tratan de sofocar la rebelión de la Vendée que te había comentado. Buscan aplastar la contrarrevolución, obviamente porque defienden la revolución, pues. Ya. ¿Y en qué consiste el Comité de Seguridad Pública? Es como una policía interna, ¿ya? Una policía interna. Y está acá lo importante. El Tribunal Revolucionario, que manejaba pues el sistema judicial, aplicaba la ley del sospechoso. Ya, esta es buena, ya. Necesito un voluntario o voluntaria, cualquiera que me apoye en la clase, que me sirva como ejemplo. Algún valiente por ahí. Ahí está, Yair. Listo. Ya están, muchachos. Yair se ofreció de ejemplo. Listo. Yair se ofreció de ejemplo. Muchas gracias, Yair. A ver. Ya. Después, Aileen, te uso a ti. De ahí te uso a ti. Vamos con Yair primero. Gracias, Aileen. A ver. Yair, yo le voy a preguntar a usted. Imagine que estamos en época de Robespierre. Yo soy Robespierre. En esta clase hoy yo soy Robespierre. Y otra vez ese ejemplo, por favor, no alucinen feo. Yo soy Robespierre. Ejemplo. Y te voy a hacer la pregunta del millón, Yair. Yair, ¿estás a favor o estás en contra de la revolución? Vamos, Yair. A favor. Listo, Yair. Entonces, como usted está a favor, Yair, usted vive. Usted se salva de la guillotina. Entonces, vamos con Aileen. Aileen, te voy a hacer la misma pregunta, pero tu respuesta debe ser diferente a la de tu compañero Yair.
Aileen, ¿estás a favor o estás en contra de la revolución? Aileen dice, ni a favor ni en contra. Malogras mi clase, Aileen. Malogras la clase. Ese era el tercer ejemplo todavía. Ya, no importa, Aileen, no importa, no importa. Muchachos, imaginemos que Aileen, hipotéticamente, su primera respuesta fue, estoy en contra, ¿ya? Ya, imaginemos ya. Editamos la grabación, ¿ya? Ahí está, Jimena, ya, Jimena me apoya, muchas gracias, Jimena, salvando la clase, Jimena. Listo, Jimena me dice, Robespierre, yo estoy en contra, no me digas profe, pues, soy Robespierre, Jimena, no profe, ¿cómo que profe? Robespierre, estoy en contra yo, ya, muchachos, ¿qué hacemos con Jimena? Estoy en contra de la revolución. ¿Qué hacemos con Jimena? Guillotina. Recuerda que estamos en la época de la guillotina. No, pues, ¿cómo me salen que a piedra? La lapidación es en el mundo antiguo. Ya, pues, muchacho, ¿para qué hemos explicado la gráfica? Estamos explicando que la guillotina se usaba en la época. Capitamos. Ya está, ya. Guillotina. Listo. Ya. Ahora, muchachos, vamos con Aileen. Mira, Aileen me mete un florazo, ¿ah? Aileen me mete un florazo. Mira, Robespierre, yo no tengo nada contra tu propuesta revolucionaria, pero no me parece a mí. Mira, yo no me voy a oponer a. Tú dale, síguele con tu revolución, pero no me pidas que yo mate gente, ¿ya? Pero tú dale, yo no me opongo, no estoy a favor ni en contra. Muchachos, ¿sabes qué le hubiera pasado a Aileen en ese proceso revolucionario? ¿Sabes qué le pasaba a Aileen? Ley del sospechoso. Se le aplicaba la ley del sospechoso. Profe, ¿y en qué consistía eso? Ahí te va. Dice, es culpable de traición a la revolución el que está en contra. Por eso Yair no puedes salvar porque estás decapitado. Yair, tú no puedes escribir, tú estás muerto. Tú estás decapitado. Estás en contra de la revolución. Pero la ley de sospechoso prosigue y dice, y también el que no haga nada por ella. ¿Por quién, profe? Por la revolución, pues. Repito de nuevo ya. Es culpable de traición a la revolución el que está en contra, pero también el que no haga nada por ella. En otras palabras, tenías que ser revolucionario sí o sí. Si estabas en contra o dudabas de participar, igualito te ibas a la guillotina. Por eso, Aileen, sin cabeza. ¿Qué tal, muchachos? ¿Se entendió? Profe, una consulta, pero ¿por qué Robespierre hacía eso? Estaba loquito, tenía problemas de niño, no le dieron amor de pequeño. Ya, te voy a explicar, muchacho. Te voy a explicar. Imaginemos que estamos en la Francia revolucionaria. Imaginemos que estamos en la Francia revolucionaria. Yo soy Robespierre, tú eres jacobino, ¿eh? Tú eres radical, ¿eh? Como yo, ¿eh? Soy Robespierre.
Estamos en proceso revolucionario. ¿Ha visto cómo los girondinos han matado al rey? Muere el rey, rompan las cadenas, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto te enteras que viene Austria, Prusia, Rusia, financiada por Inglaterra. Ur. Muchachos, la pregunta es, ¿todos tendrán el mismo ánimo revolucionario? Cuando ven que grandes potencias extranjeras van a invadir Francia, ¿seguirán gallito todo el mundo? Habrá gente que va a seguir con la revolución y va a querer radicalizar la revolución. Pero habrá gente que va a decir, no, así ya no juego, ya, ahí ya no, ya, anda, muere tú, ni cojudo, yo sí o no. ¿Me entiendes? Entonces Robespierre tenía miedo de una contrarrevolución. Por eso tenías que apoyar a la revolución sí o sí. Si no apoyabas la revolución, igual te mandaban a la guillotina para evitar una revolución que acabe con la revolución. Por eso, para evitar la contrarrevolución, por la formación de las coaliciones. Se venía una nueva coalición. ¿Está bien, gentita? ¿Se entendió? Listo. Bacán, 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 bacán. Recuerden, muchachos, que todo esto son ejemplos didácticos para que usted pueda entender la clase sin ningún problema, por favor. ¿Ah? Yo no comparto el pensamiento de mi causa Maximiliano Robespierre, por si acaso. No voy a ser mañana Albarrán despedido por incitar a la violencia en las clases de historia del mundo preuniversitario. Noticia en la televisión ahí. Alumno se queja por adoctrinamiento en su clase. Ya. Por eso hago la aclaración por si acaso, ¿ya? Solamente son ejemplos didácticos para que la gente capte nada más el contexto de la época. Más Nike, más Nike. Viva la vida, viva la libertad del individuo, viva la democracia. Con qué emoción lo digo, ¿no? Ya. Vamos a continuar. Ahí está mi causita, el incorruptible Maximilien Robespierre, abogado él de profesión. Con Robespierre en el poder, se pudo vencer a la primera coalición. Estableció la ley de leva general. Ahí me tengo un segundo. Muchachos, esta palabra leva la vamos a usar, correcto, más adelante cuando hagamos también Revolución Rusa. Eh, si usted de repente conversa con su papá, de repente le va a dar un poquito más de luz al término. Yo le voy a explicar a grosso modo. Le comento que en en la década 80, producto pues de la violencia subversiva y el temor que existía, había pues el famoso toque de queda. Pero no el toque de queda chafo, pues, que hay en la actualidad que nadie respeta, pues, ¿no? Y encima toque de queda alucinante, toque de queda a medianoche a 4 de la mañana, no jodas. Ese que toque de queda va a ser Pekín de madrugada en la calle. Esa hora se duerme. Ya, pero bueno. Entonces, había el real toque de queda, pues, ¿no? Tú no podías estar indocumentado por encima de las 10 de la noche, ¿no? Tú no podías estar en la calle 10 de la noche. Estás loco, no podías. Profe, ¿qué pasaba si yo estaba 10 de la noche en la calle? Te podían confundir con un tuco, pues. Y te levantaban en peso y te desaparecían, pues. Ya, 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 ya. Profe, y si tú eras sano, así tranquilo, pero no tenías documentos, te llevaban al ejército, pues. Te llevaban como carne de cañón allá a la sierra y te mandaban a pelear contra Sendero, pues. Sí.
Ahí nada que los chibolos jugaban dota, pinball, nada, te levantaban en peso, nada que chibolos en el billar, en la chicoteca, perroteca, discoteca, nada. También, ahí, sí, a todo el mundo lo levanta. Ah, esa es la ley de leva general. Levantamiento forzado para ir a la fuerza militar, ¿no? Así es. Robespierre aplicó lo que se llama el régimen del terror. Muchachos, una consulta. ¿Están al tanto de lo último que ha pasado en la política nacional acerca de unas declaraciones de un canciller que por presión mediática ha tenido que renunciar? ¿Saben de qué estoy hablando, muchachos? ¿Se ubican con el término? ¿Con lo último que ha pasado en la política nacional? Ya, bueno, escúchame, te lo voy a explicar de manera histórica y objetiva, ¿ya? Sin ninguna ideología de por medio, ¿ya? Escúchame, por favor. La palabra terrorismo, Lady, le explico, viene de la palabra terror, ¿ya? La palabra terrorismo viene de la palabra terror. Entonces, cualquier persona que genere una acción de terror, o sea, de miedo, está generando un acto terrorista, ¿correcto? Lo que pasa es que nosotros hemos sido muy golpeados durante una década por la violencia subversiva de Sendero. Y entonces asociamos la palabra terrorismo solamente con las acciones de Sendero en el Perú. ¿Me dejo entender? Pero si nosotros nos ceñimos al concepto de la palabra en sí, obviamente que hablar de terrorismo es hablar, correcto, primero, mucho antes que Sendero, e incluso en lugares pues ajenos al Perú incluso. Podríamos decir que los jacobinos en esa época, usando el concepto literal de la palabra, eran terroristas, porque aplicaban el miedo como práctica de gobierno. ¿Se entendió, jóvenes? Y si usted lee un poquito más, ¿correcto? Si usted lee un poquito más, va a encontrar que también el propio Estado puede generar acciones de terror. A eso se le llama terrorismo de Estado. ¿Ya? Entonces, yo estoy haciendo una explicación conceptual, literal e histórica de la palabra. El problema es que luego se usa con connotaciones ideológicas y políticas para conveniencias propias. Y ahí viene el problema, pues. Ahí viene el problema, ¿no? Entonces, hay personas que defienden las ideas subversivas de Sendero y dicen, no, no, pero el Estado también mató. Ellos son los terroristas. E incluso hay hasta gente que niega la existencia de terrorismo en el Perú. No, no, no hubo terrorismo, hubo violencia por parte de Sendero y violencia por parte del Estado. Fue un conflicto armado, fue un conflicto interno. No, señores. Lo que el Perú vivió se llamó terrorismo. Que algunos intelectualoides quieran tergiversar las palabras en base a investigaciones de estudios recientes para tratar de negar hechos concretos es otra cosa. Hubo violencia subversiva contra el Estado, correcto, por parte de Sendero, como también hubo respuestas desmedidas desproporcionadas por parte del Estado contra Sendero, ya y encontrar al tema correcto, encontrar ya, este ya es subjetivo, ¿no? Si son justificables las acciones de uno u otro, ya esa es su opinión personal y eso ya yo no puedo meterme ahí, pues. Porque ese ya es tu criterio, tu ideología, tu pensamiento, tu forma de ver, sentir, entender la historia. Y es otra cosa, pues, ya, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, te comento que en su momento he sido militar. En su momento he sido militar. Y en su momento he sido alumno universitario sanmarquino. Y hay un estigma, pues, con la gente de San Marcos que nos consideran, entre comillas, ¿no? Pro subversivos, pro terrucos, ¿no? Sí. Entonces, una vez, a manera de joda, con mi causa, a mi mejor amigo, le decía, José, tengo problema, le digo, tengo un conflicto interno, porque yo antes era verdecito y ahora me dicen que soy rojito.
Verde por el color militar, obviamente, ¿no? Y rojo por el supuesta ideología, pues, subversiva, ¿no? De Sendero que hubo en San Marcos en los 90, estuvo, pues, infiltrada, pues, por subversivos, ¿no? Entonces, ya luego cuando hagamos revolución industrial, veremos cómo hay una confusión entre el desarrollo de las ideas socialistas y las ideas subversivas, ¿no? Entonces es un tema también bastante delicado ahí, pero trato de ser, como te repito, lo más claro y objetivo posible para que usted entienda la problemática, pues, con respecto a estos capítulos que son muy álgidos, muy sensibles, porque, como te repito, fue una época muy fea la que se vivió en la década de 80, ¿no? Sí. Yo particularmente conozco materialismo, a veces aplico marxismo, pero en ninguna manera voy a defender pues el accionar subversivo de Sendero, correcto, en los 80, he vivido esa época, jamás lo haría, obviamente, ¿no? Y bueno, ya la respuesta por parte del Estado con respecto a ese accionar, si fue bueno o malo, intransigente, necesario o no, ya eso, como te repito, entra en el ámbito de la opinión, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en el 97, cuando tenía 17 años, se produjo la embajada, pues, la toma de Japón, del emperador, no, el embajador Aito, ¿no? Y bueno, en esa época yo estaba en el servicio militar. Entonces, cuando se dio la operación Chavín de Guantar, en el 98, desde el punto de vista del que yo estaba viviendo, desde el punto de vista militar, pues defendía la operación, obviamente, ¿no? Y hasta ahora la defiendo también, ¿no? Y cuando estaba en San Marcos discutía con una amiga que me decía que no debieron matar a los subversivos del MRTA porque eran seres humanos. Y desde el punto de vista militar yo decía, ¿y cómo pensabas salvar las demás vidas? Si no era a costa de esa operación militar, o sea, era una operación militar. Ya su profe HP le va a dar más alcance al respecto cuando haga últimos gobiernos y le explique la operación Chavín de Guantar, ¿no? Entonces, esa es la parte bonita de la historia, ¿no? Que el análisis da pues para muchas interpretaciones en base a las vivencias, ideologías y experiencias que vive cada uno, ¿no? Entonces, yo le decía a mi amiga, ¿no? Que es una compañera que hace tiempo no veo, y le decía pues que si ella hubiera sido víctima de la violencia subversiva, no pensaría de la manera como lo hace, ¿no? Y ella me decía que sí, que sus valores religiosos, y morales, defendían a la persona por encima de todo y que buscaba otras vías de solución, ¿no? Y bueno, hay una discusión, ¿no? Que tuvimos ahí en el sentido de conversar puntos, contrapuestos, ¿no? No de pelear, ¿no? Porque yo defendía pues la postura, ¿no? De la operación militar que era necesaria, pues, porque si no, obviamente, pues, no se iba a hacer ante la presión del MRTA que pedía, pues, liberar a sus presos políticos, obviamente, ¿no? Es un tema bastante álgido y debatible. ¿Sí, muchachos? Ok, vamos a continuar. Ahora, miren, muchachos, ¿qué medidas tomó Robespierre? Muchas personas en Robespierre solamente piensan en la matanza, nada más. No, Robespierre mató gente y se acabó. Sí, Robespierre mató 50.000 personas, incluso hasta sus propios líderes políticos. ¿O qué? Sí, Robespierre mandó a matar hasta sus propios líderes políticos. Robespierre mandó a matar a Danton, por ejemplo. ¡Ah, su qué locazo, profe! Profe, ¿eso tiene explicación? Claro, eso tiene explicación. A ver, profe, lánzala. ¿Cómo que mandó a matar a su gente, profe? Eh, Danton era radical. Danton era revolucionario. El problema es que Robespierre se había vuelto ya demasiado radical y, y consideraba que cualquier persona que estaba en contra de su postura, pues ya era un moderado. Entonces Danton le propuso, ¿no? Crear un comité de clemencia. Él decía, Robespierre, está bien que mates a los contrarrevolucionarios, pero, pero ¿qué sentido tiene matar pues mujeres, niños, ¿no? Entonces, personas que se rindan, ya hay que dejarlas, ya no vivir, ¿no, Robespierre? ¿Qué has dicho? Que hay que crear un comité de clemencia. Tanto, te me estás moderando, ¿ah? No, no, Robespierre, soy radical, yo defiendo la revolución como tú, ¿no? Este,
No, 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 tú te estás moderando, causa. No, Robespierre, viva la revolución, Robespierre. No, 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 tú te me quieres dar vuelta. Lee sospechoso, causa. Ya al final, Danton, guillotina, pues, ¿no? Guillotina con Danton. Así es. Robespierre elabora, pues, una nueva constitución. De repente, por ahí usted ha encontrado estas palabras cuando ha leído el texto en internet o la fuente que usted use. La Constitución del año 3, la Constitución del año 8, la Constitución del año 10. Si ha encontrado esos términos, es porque recuerda que el 92 se funda la República. Entonces se habla, pues, a partir de ese año, ¿no? Entonces la Constitución del Ponte, el 95, es la Constitución del año 3. Ah, ya entendí, profe, ya. Esta Constitución tiene algo interesante. ¿Qué es eso, profesor? El sufragio universal. Así es. Profe, ¿cómo sufragio universal? O sea, que todos podían votar, sin importar tu condición económica. Profe, pero eso ya existe. Claro, hoy. En esa época en Francia no había, pues. Ah. Imagina que el sufragio universal acá en el Perú recién se da de 1979. ¿Sí? Porque antes los analfabetas no podían votar. Recién lo hacen de la Constitución del 79. Ah, su profe, qué locazo. Establece un Estado laico. O sea, que la iglesia no genere injerencia, la iglesia en el Estado, un Estado libre del poder eclesiástico. Plantea el derecho de insurrección o de rebelión, usando la idea del contrato social de Rousseau, que lo hemos hecho en clase de ilustración. Si el pueblo elige un gobernante es para que el gobernante le dé bienestar. Si el gobernante no cumple, es válido rebelarse contra él. Principio de insurrección o derecho a rebelión. La ley del máximo superior. Es decir, los productos van a costar máximo un determinado precio para que la gente lo pueda consumir. Oh, profe, entonces Robespierre fue bueno, profe. Es que, muchachos, eso de bueno y malo es un término que va a depender del contexto histórico y de acuerdo a cómo lo analices. Eh, ¿Qué pasa? Si usted congela el precio de un producto, claro, el punto de vista social va a ser bueno porque la gente lo va a poder consumir. Pero ¿qué encierra eso? Una crisis económica. Significa que tu poder adquisitivo está mal y no puedes comprar dicho producto, pues. Ah, por eso es que en tiempos de Alan el control de precios generó un problema, pues la hiperinflación. Por eso cuando Fujimori llega al poder, convérsale a tu papá, pregúntale, yo no te voy a engañar. Usted conoce la moneda de sol, ¿verdad? Conoce la moneda de sol, ¿verdad? La mitad de un sol, usted dice chinita, ¿verdad? Chinita. La quinta parte de una chinita es un ferrito, ¿sí o no? Un ferrito. La mitad de un ferrito es 5 céntimos. La quinta parte eso es un céntimo. Ya, con un céntimo yo compraba en los 90, antes del Fujishok, 10 panes. Con un céntimo. Y después el pan subió a 10 céntimos. Un pan, 10 céntimos. Así de brutal fue. Con 5 céntimos yo compraba una galonera de querosene. Con el Fujishok, una china para 1 litro de querosene, que en esa época se usaba. ¿Por qué? Porque Alan había congelado los precios. Y Fujimori, cuando llega al poder, los libera. Nuestra moneda estaba devaluada, había una gran crisis económica. Por eso mucha gente en los 80 dice, en tiempos de Alan había plata. Claro, pero la plata no servía para nada porque estaba devaluada, pues. Si mi mamá todavía cree que tiene plata en el banco con los millones de intis, mira, mira, tu abuela me ha dejado millones de intis, millones de soles de oro, somos millonarios, me decía. Esa vaina transformada a la moneda actual no vale nada, pues. Claro, es como los venezolanos, tú le ves, tienen miles de bolívares, pero eso en verdad no vale ni un sol, pues está devaluado, pues. Ah, ya. Por eso cuando se analiza la acción del gobierno, tienes que verlo en todos los ámbitos, pues. No solamente en el plano social o en el plano económico, sino en el plano estructural, para que veas el porqué de una medida, pues. Ya, profe, bacán.
estableció el calendario revolucionario, ¿no? Les dije a ustedes que aprendan 2 meses importantes, que eran solamente el brumario y el termidor. Eso fue lo que te pedí que aprendas. Muchachos, con esto respondo la pregunta 3. Dice, hecho que inició el consulado dominado por Napoleón. Cuando Napoleón termina con la Revolución Francesa, adopta el cargo de cónsul, por eso inicia el consulado. Muchachos, ¿en qué fecha termina la Revolución Francesa? ¿En el 18 Brumario o en el 9 Termidor? En el 18 Brumario, pues. Claro, el 18 Brumario. Porque el 9 Termidor es la muerte de Robespierre. Robespierre es ejecutado con la reacción termidoriana. Así es, Yayir. Con eso termina la Convención Nacional. Entonces, si te vas a equivocar, equivócate, pero con el distractor, pues. El 9 termidor me ha marcado solamente un alumno. 6 me han marcado terror rojo. 3 me han marcado terror blanco. Muchachos, si el terror rojo es el gobierno de Robespierre, ¿qué tiene que ver Robespierre con Napoleón? El terror blanco es de la contrarrevolución, que no hemos explicado eso, porque eso es restauración. Entonces, hay 9 alumnos que han marcado por marcar esa pregunta, pues muchachos. Entonces, equivócate, pero con el distractor, pues no marques cualquier cosa. La pregunta dice, hecho que inicia el consulado, por ende, que termina con la Revolución Francesa. El terror rojo no termina con la Revolución Francesa, porque eso es Convención Nacional, falta directorio. Ah, muchachos, y acá sí se pasaron, pues miren. Acá sí, cachetada virtual. Muchachos, ¿cuál de los siguientes hechos no ocurrió durante la Revolución Francesa? Y nos ponen como clave Tratado de Versalles del 1783. El Tratado de Versalles de 1783 es el tratado de la independencia de las 13 colonias. Profe, usted no ha explicado 13 colonias, ¿cierto? No expliqué. Pero te dije 30.000 veces que la Revolución Francesa es 1789. Por lo tanto, muchachos, si Versalles se firma 1783, ¿será parte de la Revolución Francesa, jóvenes? Pues obviamente que no, pues. Y esa es la respuesta. Le han respondido bien 36 de 46, han fallado 10, 78% de eficiencia. Entonces, mira, 4 han marcado, se crea la Guardia Nacional. Muchachos, ¿no hemos explicado el papel de la Guardia Nacional la semana pasada, hecha por el Marqués Lafayette para contener la violencia revolucionaria? La B dice, se crea la Primera República. ¿No estamos explicando que los girondinos matan al rey y fundan la Primera República? 2 marcan toma de la Bastilla. Hasta imagen te hemos mostrado y hemos analizado la toma de la Bastilla. Mira, la única razón que entiendo que elijan esas claves es que no hayan leído bien su pregunta y que los chicos no hayan visto la negación y que hayan leído así, que de hecho corresponde a la Revolución Francesa. Y ahí Márquez toma la Bastilla, pues. Ah, por eso, muchachos, hay que leer bien el enunciado. La pregunta dice lo que no ocurrió. Si ocurrió la toma de la Bastilla, lo hemos recontraexplicado. Símbolo de la revolución. Es la única manera que puedo entender que hayas elegido esa clave. Que no hayas leído bien la pregunta, lo que pide. Pide la negación. Bueno, con eso ya respondemos tu prueba, correcto, de la semana pasada. ¿Ya? Igual, es una nota, muchachos, regular. 14,3 no es mala nota, pero podemos hacerlo mejor. Podemos hacerlo mejor. ¿Ya? Listo. Ahí está una caricatura que expresa el terror, ¿no? La guillotina.
el papel de los sans-culottes, que te expliqué la semana pasada quién son, ¿no? Los sans-culottes. Y una transición. Cuando gobernaban los girondinos, perseguían jacobinos. Cuando gobernaban jacobinos, perseguían girondinos y viceversa. Entonces ahora los girondinos regresan al poder y van a perseguir a sus enemigos políticos, los jacobinos. La consti que había hecho Robespierre se elimina. Por lo tanto, ya no hay sufragio universal. Ahora se restablece el sufragio censitario. ¿Qué es eso? Se hace un censo y en función a tu capacidad económica participas del poder. Si tienes capacidad económica alta, puedes participar del poder. Ya no hay sufragio universal. Y se llama una nueva asamblea, conocida como el directorio, que va del 95 al 99, que gobierna a través de 5 directores, por eso el nombre directorio, cuyo presidente es Jean-Paul Barras, y 2 asambleas legislativas, que son el Consejo de Ancianos y el Consejo de los 500, que se encargan de la elaboración de leyes. Durante el directorio surge la figura de Napoleón Bonaparte, que tuvo una campaña en Italia contra los austriacos. Bien malo la UNI para preguntar por las batallas de Napoleón en Italia. Lodi, Rivoli, Arcoli. Bien atorrantes para preguntar eso. ¿Ya? Pregunta examen de admisión de la UNI. Y su campaña en Egipto fue tomada por examen de admisión San Marcos. Inglaterra ya había iniciado su primera revolución industrial en 1781. Inglaterra tenía un circuito comercial hacia la India, pasando por Egipto. Pues San Marcos preguntó cuál fue el objetivo de Napoleón a ir al Egipto, cortar el circuito comercial inglés. Pregúntese en San Marcos. ¿Ya? Napoleón da un golpe de Estado, te dije, el 18 de Brumario. Con eso se pone fin a la Revolución Francesa, adopta el cargo de cónsul e inicia el consulado, que es la pregunta que hemos explicado. ¿Ya? Con el respaldo girondino de la alta burguesía. ¿Ya? Napoleón fue elegido por la burguesía por 2 razones. Su capacidad militar le permitía, correcto, solucionar el problema externo, que eran las nuevas coaliciones, y su capacidad de liderazgo y sus victorias militares sobre Austria, ¿ya? Le permitían, pues, solucionar protestas sociales. Profe, ¿por qué protestas sociales? Como te expliqué la clase pasada, los campesinos seguían siendo marginados de la actividad política y bueno, su nivel de vida no cambió con los jacobinos o con los girondinos al poder. Entonces, es por esa razón que esta revolución francesa benefició básicamente a la burguesía y no a todos los sectores sociales de Francia. Y es por eso que para el siglo XX van a surgir pues otras revoluciones que buscan reivindicar a la clase popular, a la clase obrera, que es la revolución socialista, que lastimosamente, muchachos, también derivó en un beneficio particular de los grupos de poder y usó el discurso del bienestar de la mayoría para enquistarse en el poder. Entonces, muchachos, ahí dejo una pregunta sin respuesta para que lo converses con tu almohada. Los más grandes procesos revolucionarios de la historia son la francesa de tipo burguesa y la rusa de tipo proletaria. Y ninguna de las dos significó una transformación real para la gran mayoría de sus respectivos estados y países. Entonces, ¿qué tendría que pasar en la humanidad para lograr un bien común? ¿O es que es algo utópico? ¿O es algo que no se debe conseguir de tratar de lograr? ¿O es que la gente no lo merece? Te dejo esas preguntas reflexivas. Yo considero de que todos merecemos la oportunidad de vivir en forma digna, con igualdad de oportunidades, lo que no significa, como muchos piensan, ¿no? Que hay que quitar la propiedad a uno para dársela a otros. Esas son tonterías que no plantea la teoría materialista, pero hay gente que busca desprestigiarla a partir de esa supuesta hipótesis. Ya lo veremos más adelante en un nivel más profundo, cuando hagamos el intermedio y el avanzado. Y es por esa razón que me entrego al 100% en mis clases, muchachos, para que todos ustedes puedan recibir lo mejor de mí, para que usted no tenga ningún problema el día que postule y así pueda conseguir su pequeño objetivo. Y digo pequeño porque es un paso, ¿no? El ingreso, para que luego pueda ser un profesional, pueda mejorar su nivel de calidad de vida
y pueda seguir pues con este rumbo de la transformación social que debe ser una constante. Yo creo que todos somos parte de la sociedad y todos podemos contribuir para mejorar en ella. Yo, desde mi trinchera, que es la educación, trato de hacerlo y espero que mis alumnos entiendan mis clases, que tienen un perfil pues crítico, ¿no? Y que continúen pues desde la perspectiva y la labor de la que hagan cuando sean profesionales en adelante con esta búsqueda pues de una sociedad mejor, porque yo creo que todos apuntamos a una sociedad más justa, menos corrupta, menos desigual. Claro, lo ideal sería tomar el poder y cambiar todo de frente, ¿no? Pero no, no soy político, soy docente, así que trato de hacerlo desde mi rubro. Y eso sí, ya lo digo ya con todas las letras, lo digo en serio, eso ya no fue ejemplo. Y creo que todos coincidimos que debe ser así, ¿no? Todos somos agentes sociales y todos podemos contribuir con una sociedad mejor. Lastimosamente, la clase política, independientemente sea derecha o izquierda, ideología que sea, usa el discurso, pero no lo lleva a la práctica, ¿no? Con tal de que ellos se mantengan en el poder y vivan bien. Lastimosamente, hasta ahora la humanidad ha sido así. ¿Qué tal, muchachos? Hasta ahí su clasecita de Revolución Francesa, etapa republicana. Listo, Daniel. Muchas gracias. Bacán, Yair. Listo, Jimena. Vamos, Lady. Muy bien. Listo, Frida. Listo, Nicole. A ver, muchachos, nos queda todavía un tiempo. ¿Te parece si te metemos una introducción a la revolución industrial? Te mandé para hoy estudiar. Gracias, Javier. Revolución industrial. Listo. Entonces voy a cambiar de PPT. Voy a cambiar de PPT. ¿Ya? Listo. Avísame, por favor, si se ve el nuevo PPT que estoy compartiendo. Listo, muy bien. A ver. Mire por acá, joven. Entonces, cuando nosotros hablamos de revolución, ya te expliqué que no toda revolución es un proceso político, militar, armado. Esas son las revoluciones políticas. Hay revoluciones que son pues de índole económico, social, que no requieren pues no una revolución armada. La revolución simplemente indica cambio, ¿no? Y las sociedades están en constante cambio, algunos más rápidos que otros, ¿no? La revolución es transformación. Y la industria es transformar la materia prima a producto elaborado. Eso es industria, ¿ya? Ahora, mucha gente confunde los conceptos entre recurso natural, materia prima e insumo. Entonces, violentamente, te explico. Muchachos, si yo tengo un pedazo de madera, si yo tengo un pedazo de madera cortada pues de un árbol, eso sería insumo, materia prima o recurso natural. A ver, ¿tú qué me dices? Materia prima. Excelente, excelente. Materia prima. Le explico, Daniel, por qué no recurso natural. Le explico, Lady, por qué no recurso natural. Le explico, Javier, por qué no recurso natural. Hablamos de recurso natural cuando no ha intervenido la acción del ser humano. Por lo tanto, si yo hablo de un bosque, mi estimada Lady, entonces ahí hablamos de madera como recurso natural. Pero en el ejemplo anterior le decía madera producto de un árbol talado.
Por lo tanto, cuando el hombre interviene, ese recurso natural llamado materia bruta se convierte en materia prima. ¿Estamos, mi estimada Lady? ¿Se entendió todo lo que fallaron? Perfecto. Listo, 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 listo. Ahora, ¿cuándo la materia prima se convierte en insumo? Cuando va a formar parte del proceso productivo. Es decir, por ejemplo, si yo quiero hacer una carpeta, no lo puedo hacer pues con mi tronco de árbol cortado. Tendría que llevar la madera a una carpintería, pasarla por la circular, cortarla, pasar por una cepilladora, pasar por una cortadora, hacer los diámetros y ya está. Cuando tengo mi tablón para mi carpeta, entonces eso se convierte en un insumo que es parte del proceso productivo. Y la carpeta será el producto final, o sea, el bien elaborado. A eso se le llama industria. Transformar la materia prima a un producto elaborado. Muchachos, ¿se entendió? Perfecto, perfecto. Ahora, acá te he colocado una definición de revolución industrial. Dice, es el proceso de profundas transformaciones estructurales dirigidas por la burguesía. La burguesía está asociada a la revolución industrial porque es parte del capitalismo. Para impulsar, justamente ahí está el capitalismo. ¿A qué me refiero con transformaciones estructurales? Que estos cambios económicos tuvieron cambios en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito cultural. Acá te he colocado algunas comparaciones que analizaremos la próxima semana con más detenimiento, ¿no? Cómo la producción de manufactura pasa a una producción en serie. La producción de manufactura, o sea, hecha a mano, se hace pues en los talleres y la producción en serie se hace pues en las fábricas. Pero para eso necesitas el uso de las máquinas. Por eso San Marcos preguntó, una característica productiva de la revolución industrial, el maquinismo, el uso de las máquinas en la producción. ¿Estamos jóvenes? ¿Todo claro hasta ahí? Los artesanos, que eran dueños de los talleres, al no poder competir con las fábricas, entonces se convertirán en mano obra de estas fábricas. Así nace el obrero. San Marcos preguntó, consecuencia social de la revolución industrial, nace la clase obrera, la clase proletaria. Entonces, las fábricas van en las ciudades. Así que muchas sociedades rurales, o sea, la gente que vive en el campo, ahora vivir en las ciudades, una sociedad urbanizada. San Marcos preguntó, ¿el fenómeno demográfico que favoreció la urbanización en el siglo XVIII está asociado a la revolución industrial? Ya, 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 ya. Ahora, gente, por favor, quiero que me hagas feliz. Motívame, por favor, motívame. Te voy a hacer full preguntas de examen de admisión de San Marcos de la Revolución Industrial. Are you ready? ¿Estás tú listo? ¿Dónde nació la primera revolución industrial? Chiste de San Marcos. ¿En qué país nació la industria? Chiste de San Marcos. Inglaterra, cerrado, excelente, Inglaterra. En el año 1781 se inventó una máquina que fue el símbolo de la primera revolución industrial. ¿Cuál fue esa máquina? La máquina a vapor. La máquina a vapor, correcto. ¿Y quién fue el inventor de esa máquina a vapor? Mi causa James Watts. Excelente, excelente. Mi causa James Watts. Así es, así es. Pregunta, pregunta. ¿Y cuál fueron las fuentes de energía de la primera revolución industrial? Según lo que has investigado, lo que has leído, ¿cuáles fueron las fuentes de energía de la primera revolución industrial?
El vapor y el carbón. No, Talía, el petróleo es para la segunda fase. Para la primera solamente es el vapor y el carbón. Corregimos, por favor, mi estimada, ¿sí? Petróleo para la segunda revolución industrial, vapor y carbón. Listo. ¿Cuál fue la principal industria de la primera fase de la revolución industrial? Máquina a vapor, Elin. Funciona con el vapor, máquina a vapor. Industria, Daniel, industria. La industria textil. Ya, la industria textil. El ferrocarril es un invento. La industria textil. Pregunta, examen, admisión San Marcos. Listo. Ahora mira por acá, mira por acá. Aquí te he colocado todas las preguntas de examen, admisión San Marcos resaltadas con rojito. Mira acá. Origen, Inglaterra, examen, admisión. Fuente de energía, vapor y carbón, examen, admisión. Principal industria, textil, examen, admisión. ¿Qué tal, gentita? Ya, ahora lo que yo quiero que usted haga es estudiar esta PPT que te voy a dejar para la próxima semana. Me estudias, acá están los inventos de la revolución industrial. Eso no me interesa, me importan los antecedentes, me importan las causas de la revolución industrial. Todo eso lo voy a analizar la próxima semana. Me estudias, me vienes leyendo eso, ¿ya? Y asimismo, te estoy colocando, correcto, las consecuencias, como a San Marcos le interesa, separadas por estructura económica, social, política, cultural. ¿Ya? Muchachos, ¿y dónde nació la segunda revolución industrial? ¿Dónde nació la segunda revolución industrial? En Estados Unidos, Talía. En Estados Unidos se desarrolla la segunda revolución industrial. ¿Y cuál fue la fuente de energía de la segunda revolución industrial? ¿Cuál fue la principal fuente de energía de la segunda revolución industrial? El petróleo y la electricidad. Correcto, Talía. El petróleo y la electricidad, sobre todo el petróleo. Así es, así es. Entonces, eso también está apuntado acá, mira. Pregunta de examen de admisión de la UNI. ¿Cuándo se inicia la segunda revolución industrial? 1860. ¿Dónde se origina? Estados Unidos. San Marcos preguntó, ¿a dónde se expande? Alemania, Francia, Japón. Fuente de energía, petroelectricidad. ¿Ya? Y asimismo te estoy colocando las consecuencias, los inventos, ¿ya? Y las consecuencias de la segunda revolución industrial. Muchachos, el imperialismo es importante. Si deseas complementar la clase, lee imperialismo para comprender la próxima clase. Me vienes estudiando Primera Guerra Mundial. Entonces, a San Marcos le interesa las causas y las consecuencias. No me importan las batallitas ni los personajes. Si quieres ponerle eso en tu tarea, normal. Ya, próxima clase, Primera Guerra Mundial. Te centras en las causas y las consecuencias. Así es, Yayir. ¿Ya? Y yo te voy a hacer un material de paz armada. No nos toca paz armada, pero en la paz armada se entienden las causas de la Primera Guerra Mundial. Y así que te voy a hacer un material de paz armada. Si quieres, puedes venir leyendo paz armada e imperialismo para comprender las clases de Primera Guerra Mundial. Y me estudias la PPT, que lo voy a profundizar en la próxima sesión. Con lo que hemos hecho, tendrías que responder sin problemas el examen correcto de salida. No debería, en teoría, haber problemas para responder la prueba de salida y me deben subir ese 14,3. ¿Listo, muchachos? Nos vemos la próxima sesión. Cuídense. Saludos. Gracias por su paciencia y atención.